Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, soy Miguel Guerrero y estamos él y yo muy contentos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar también de literatura y vamos a hablar también de cómo marcha la educación en la República Dominicana con un notable intelectual dominicano, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y expresidente de esa honorable institución que protege el acervo cultural e histórico dominicano. Muy buenas noches, el licenciado José Checheco. Buenas. ¿Cómo se valora? ¿Cuál es su balance? El balance que puede hacerse de lo que fue el año a punto de terminar el 2018 en el ámbito cultural. Mira, Miguel, tú sabes que yo no soy muy dado a hacer balances a final de año. Cuando yo veo esos programas de televisión que hacen balances, o los periódicos que se ponen a hacer balances, yo eso lo salto. Sigo en adelante porque es muy difícil por la subjetividad que entraña el ponerse a hacer balances. Porque además los balances se hacen a partir de parámetros que uno establezca. Entonces hay que comenzar como si fuera un ejercicio de una clase, diciendo, vamos a ver cuáles fueron los parámetros que pusimos a principio de año para ver si se cumplieron a final de año. En términos culturales, todo depende lo que tú entiendas por cultura, lo que tú entiendas por el papel del Estado en la cultura. Pero bueno, algo hay que decir. Yo creo que desde hace años, la cultura, el país, en términos de cultura, yo no sé si decir que ha entrado en una crisis, si ha habido un declive, si ha habido otra cosa. El caso es que hay realidades que tú las ves y las analizas, tú dices, bueno, pero ha habido un retroceso. Para poner un ejemplo que pueda llegar con facilidad a todos los que nos están viendo. La lectura. Bueno, la gente se vive quejando de que la gente no lee. Sobre todo los segmentos de la población donde se debe cultivar ese hábito que es en la niñez y en la juventud. Bueno, pero tú me dirás, ya no se lee tal vez libros físicos, se leen libros ahora digitales. Pero, ¿quién contabiliza eso? ¿Quién evalúa eso? ¿Qué organismo hay? Bueno, y además las librerías han desaparecido en la República Dominicana. Solamente hay una gran librería aquí, sí, que es Centro Cuesta. Sí. Pero también a mí me da la impresión de que los libros son muy caros. Yo he estado, por ejemplo, muchas veces en la librería cuando voy a chequear cómo se venden mis libros y a ver si ha llegado alguna novedad. Y yo veo que hay gente que acaricia los libros, se acerca a los libros, lo acaricia, tienta y cuando ve el precio se queda sin el libro y eso es una lástima. Es decir, yo creo que deberíamos comenzar, no sé cuál es su opinión, licenciado, pero yo creo que deberíamos comenzar fomentando la lectura o recuperando el hábito de la lectura en los niños y en los jóvenes, tratando de abaratar el precio de los libros, ¿no? Porque no están al alcance de la mano de mucha gente. Pero yo creo que ahí ha faltado, dentro de los planes de modernización de la educación, ahí ha faltado como un plan concreto en ese sentido. Porque, por ejemplo, si a los niños en lo que llaman la tanda extendida le dan arroz, habichuela, carne, y por la tarde le dan una merienda, oye, pero ¿por qué no le dan un libro? ¿Por qué no se hacen
se elabora consultando a toda la gente que sabe, aquí que hay muchas en el país. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, la biblioteca básica o esencial que todo niño y todo joven, cuando termine el bachillerato, debe al menos haber leído, y con el profesor, como me hacían a mí cuando yo estaba en bachillerato, que tenía que hacer un resumen de lo leído? De lo leído. Pero, no, y no solamente eso, sino que el profesor lo corregía. Eso se da en los colegios privados. Por ejemplo, donde estudian mis nietas, todos los días tienen unos proyectos y tienen que presentar y cosas, realmente tienen que sacar conclusiones y dar opiniones sobre lo que han leído. No solamente narrar lo que leyeron, Sí. sino sacar conclusiones. No, y cuando eso falta en la escuela pública. Y cuando yo estaba en bachillerato, no solamente daba opiniones de los libros que leía, que si el profesor no encontraba, no se encontraba satisfecho de lo que yo leía, tenía que volver a leer el libro y otra vez ser evaluado. Yo no sé, Sí. yo no sé cuál es tu experiencia, Héctor, pero yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en el bachillerato, nosotros teníamos una profesora de lengua española, una señora apellido Chupani. Yo la recuerdo con mucho cariño todavía. Era una muchacha, era una señora bajita, delgadita, menudita, pero tenía mucha autoridad. Y los estudiantes la respetaban. Nadie se atrevía a decirle, profe, mire, profe, nada de eso, porque eso debía, profesora, usted me da permiso incluso para ir al baño. Yo recuerdo que en una oportunidad un estudiante le respondió y le dijo, está bien. Y ella le dice, ¿cómo que está bien? Que está bien. ¿Cómo que está bien? Está bien. Y entonces dice, bueno, está bien, profesor. Y dice, venga acá, y lo mandó a la pizarra, escriba, está bien. Y el tipo, eso no lo olvido yo. Y el tipo escribió, está bien correctamente. Ni lo olvidó él tampoco. Sí. No, seguro. O sea, él menos. Sí, seguro yo que no. ¿Quién sabe si lo olvidó? Sí, yo creo que son asimiló. profesores que marcan. Sí, que marcan. Sí. Entonces, ella le dijo, si usted lo puede escribir bien, que es más difícil, ¿por qué no lo puede decir bien? Entonces, yo creo que una de las fallas que tenemos nosotros son que los profesores de hoy, con el perdón de aquellos que han hecho de eso un magisterio real, los profesores de hoy no están a la altura del sistema educativo que necesita la República Dominicana hoy en día. A todos los niveles, Entonces, los profesores oyen y ven que los estudiantes escriben mal y hablan mal y no lo corrigen. Yo he visto exámenes de estudiantes que sacan buena nota, 90 y 95, que están llenos de falta de ortografía, porque para el profesor, por ejemplo, de historia, lo importante es que él conozca la historia y responda bien la pregunta de historia, pero el lenguaje es la fuente primaria de comunicación. Claro. Si es un verdadero profesor, incluso si el examen es de matemáticas, va a estar pendiente a ese tipo de... Claro, tenemos que aprender. A la ortografía. Tenemos que aprender. Y fíjate, la mayoría de los dominicanos tenemos muchos Deficiencias. defectos de pronunciación. Sí. Por ejemplo, nosotros los sureños hablamos con la L. Y eso, para tú corregir eso, tiene que ser desde pequeño. Y que yo recuerde, yo no hice ningún esfuerzo, ni me obligaron a hacer ningún esfuerzo para... Y a veces yo digo gobierno. Los habitantes de la región del Cibao es clásico ya clásico con la I. con Con la I. Sí. ¿Entiendes? Aguaita. Sí. Aquí antes en la capital abundaba mucho, que yo recuerdo que las R las convertían en L. Sí. O sea, No, sí, cada región tiene... Claro, Sí, y los puertorriqueños, sí. por ejemplo, no Pero eso se puede pronuncian corregir. Ajro. Sí, eso se puede corregir Ferrocarril, cajo. a base de disciplina en los niveles primeros de la educación. Ahí es que hay que hacer el ¿Sabes énfasis. qué? Yo creo, no sé su experiencia, licenciado, pero los ejercicios de respiración son sumamente importantes en el sistema educativo. Y para eso, y los cantantes, por ejemplo, los cantantes líricos te pueden dar fe de eso. A veces nosotros pronunciamos mal la palabra y no podemos completar una oración cuando son muy largas. Primero porque no deberían ser muy largas, es un mal español, ¿no? Una idea, un párrafo, ¿entiendes? O una oración. Porque no hacemos ejercicio de respiración correcta. Y la gente cree que es mentira. Los oradores, antes de comenzar a hablar, lo que aprenden es a respirar correctamente.
Pero vamos a hablar de ese y otro tema de educación y de historia principalmente con el licenciado José Checheco, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y expresidente de esa importantísima institución cultural protectora del acervo cultural e histórico de la República Dominicana.